Bueno, no, el proceso es duro, realmente es duro. Ese 7 de agosto ya asume un nuevo gobierno, el ministro de Hacienda es Juan Camilo Restrepo. Eh, yo creo que ahí la superintendencia del sector cuenta de entrada con un aliado incondicional que no solamente arbitra los recursos necesarios para el capital semilla del Fogacop, que fueron 130.000 millones de pesos, sino que además nos adopta dentro del ministerio, mientras que hacemos el proceso de diseño de la superintendencia, mientras que se desarrollan los decretos de estructuración de la misma. Allá estamos finales del 98 y durante el 99 hasta precisamente el 27 de octubre de ese año. Se establece inicialmente una planta provisional, éramos 3 personas, 2 todavía trabajan en la superintendencia, esta mañana pudimos recordar que son Esperanza Carreño y Mario Galleta, yo les dejé el apodo, pero Zambrano, Mario Galleta, están todavía allí. Y ya para el 27 de octubre se empieza a implementar una estructura cuyo primer énfasis es supervisión financiera, luego arrancamos con la delegatura financiera y entonces allí es donde se hace un proceso de concurso donde se vincula los llamados de la Legión de la Bancaria, todavía están por ahí, sobreviven, hoy esta mañana los vimos, ahí están, Alex. Llegan cerca de César. 20 funcionarios, llegan de la bancaria y allí pues empezamos a definir unas prioridades y a empezar a interpretar y a traducir en actos administrativos la legislación que queda en ese título segundo de la ley, pero con varios componentes. El primero es que le metieron siempre a Belisario varias peluqueaditas. Encontramos adicionalmente con Eulalia, que estaba en el DANCOP, encargada, encontramos un escenario complejo porque de las 58 cooperativas que mandaron a la bancaria, tal vez 48 las liquidaron. De las 10 que quedaban allá, creo que a 7 no las querían tener, ni ellas querían estar allá. Entonces, a regresarse. Para poderse regresar. Y el DANCOP, en todo caso, en esos últimos años del 96, 97, no, 97, 98, le tocó liquidar como unas 20, Eulalia, ¿cuántas? Más o menos. Entonces eran más o menos unas 68 cooperativas liquidadas y allí es donde el ministro de Hacienda nuevamente, con ayuda de la Corte Constitucional, pues nuevamente arbitra los recursos necesarios para solventar la devolución de los ahorros de los ahorradores del sector cooperativo. Se crea el FOSADEC, ese FOSADEC le asignan 1.5 billones de pesos, de los cuales se cubren 770.000 millones de ahorros que se devuelven. El resto de la plata sobra. Tengo que preguntar a esa plata qué se hizo, porque esa plata era de destinación específica. ¿Volvió al tesoro? Pero no nos la devolvieron en el 2 por 1000, ¿no? Bueno. Pero ahí surge también una primera lección, pues ahí yo tomo un curso acelerado de cooperativismo, de economía solidaria, así como el que dio el doctor Corsi cuando empezó, yo me metí por ahí unos 3 y mucho más intensos. El doctor Clemente y Luis Arturo me visitan y me meten a uno de cooperativismo puro. Eulalia me enseña un poco del sector. Belisario y Antonio también me apoyan mucho. Antonio Sarmiento, que por ahí anda. Por ahí está. Correcto. Y entonces empezamos a desarrollar ya la estructura de la superintendencia frente a lo que la ley establece. Ahí el escenario era complejo por las 1.200 que contemplaban en sus estatutos la posibilidad de tener ahorro, porque las nuevas exigencias de la ley
ese es uno de los goles que le meten a Belisario, eran de 500 millones, claro, pero 500 millones. Porque la propuesta era que tuvieran el Acabarlo. ritmo de un establecimiento De crédito. o sea, Correcto. Nosotros logramos bajar de lo que exigía para un establecimiento de crédito a 500 millones De aportes. de aportes. Eso 1.500 era y Pagos. 500 para Es la eso deuda. era 1.500 como tres para la veces- financiera. Eso era como 3 veces menos de, Correcto. de lo que inicialmente nos Pero pedían. entonces el escenario era muy complejo porque de esas 1.200 y tantas no cumplían los 500 millones. Yo creo que no las cumplían, Ni el 80. no las cumplían por ahí 200, 300. Entonces inicia un proceso de cómo hacer que todas vuelvan a sacar su autorización. El efecto de la ley es que todas se quedaron sin autorización para ejercer la actividad financiera. Entonces había que volver a sacar la autorización para ejercer la actividad financiera y pues ya yéndonos 10 años después, quedaron solo 194 con licencia y las otras 1.000 se transformaron en lo que hoy conocemos como cooperativas de aporte y crédito. Y bueno, y lo otro complejo, y tú lo mencionaste, solo para resaltar, es que la superintendencia, el foco es que fuera más de supervisión en actividad financiera. Frente al sector real que llamamos en ese entonces, era un esquema de supervisión distinto, era un esquema de supervisión más selectivo. Luego, yo la especial felicitación que le doy a Enrique es, yo no sé cómo hace para manejar el registro, el control de legalidad y la inspección de cada una de las 5.000 cooperativas de trabajo asociado que le pasaron. Eso no se concibió para manejar esas cosas. Eso es claro y veo que la planta no ha crecido sino en 6 cargos. O sea que eso es absolutamente absurdo. Muy bien. Ese tema. Muy bien, bueno, primer superintendente, 10 años después tenemos al actual superintendente. Yo creo que el recorrido de estos 10 años de la superintendencia ha sido muy importante. Han hecho todos, sin excepción, grandes esfuerzos para tener a esta entidad en el puesto en el que está, para que el sector cooperativo, y lo decimos hoy y lo reiteramos, reconozca el trabajo que ha desarrollado la Superintendencia de Economía Solidaria, la necesidad para el sector. Cuando el doctor Valderrama hacía referencia a los intentos de desaparición, de eliminación de la Superintendencia de Economía Solidaria, el primero que saltó fue el sector cooperativo. Nosotros queremos la superintendencia, queremos un organismo que nos supervise, que nos controle, que nos ayude, que nos acompañe. Ese es un brazo importante para el trasegar del sector cooperativo, especialmente de algunas cooperativas. ¿Cómo no nos va a interesar que las cooperativas de trabajo asociado, doctores, tengan una vigilancia especializada? Así que al primero y al actual superintendente de la Economía Solidaria, nuestra felicitación. Yo creo que se merecen los dos un aplauso. Y por supuesto, un aplauso para la superintendencia en cabeza de ellos dos, del primero, del que empezó y del que está hoy. Pero por supuesto a todos los funcionarios de la superintendencia. Al doctor Miguel Ángel Lemos, ya es un delegado, lleva lo mismo que el doctor Valderrama. Han sido más que el doctor Valderrama, al doctor Aldana, al doctor Castañeda, a todos los funcionarios, nuestro abrazo, nuestra felicitación y nuestra mayor consideración y respeto por ustedes y por el trabajo que desarrollan.